No es la fe la que mueve montañas, es el movimiento de las placas tectónicas. Desde hace más de 3.000 millones de años, la vida es un pasajero en esas placas. Lo veremos en redes en unos minutos. Sabíamos, por supuesto, que tenemos un inconsciente que muchas veces decide por nosotros sin siquiera saberlo. Pero lo que no sabíamos es que el planeta Tierra también tiene su inconsciente. Es la mecánica de las placas tectónicas. Hace más de 250 millones de años, el supercontinente, que eso es lo que era el planeta, empezó a fraccionarse hasta llegar a la estampa que arrojan hoy día los distintos continentes. Las placas tectónicas nos permiten ver la historia del planeta de la misma manera que el código genético nos permite ver la historia de la vida. Nosotros, como las rocas que nos rodean, venimos del polvo estelar. Cuando miramos las estrellas vemos el pasado. A medio camino hacia el presente encontramos la materia que nos informa del origen y evolución de nuestro planeta y se convierte asimismo en el fósil de nuestra historia. Tras años de estudios, se ha visto que nuestra existencia está condicionada por la geología del planeta. Con esta base sólida, la comunidad científica ha llegado a la conclusión que la Tierra y la vida han avanzado juntas, y la tectónica de placas es el testigo de esta evolución. Si su camino hubiera sido diferente, el nuestro también. Así pues, nuestra historia parte de su historia y juntas se han ido desarrollando. Las placas las podemos imaginar como gigantescas láminas esféricas que cubren completamente la superficie del planeta. Estas placas flotan en un mar de magma y se deslizan llevándose minerales hacia la superficie de la Tierra. Al estar en contacto entre sí, pueden juntarse y separarse provocando cambios geológicos en sus fronteras. Este juego de estructuras que fluyen como si estuvieran patinando sobre el planeta es el que induce los sismos o las erupciones volcánicas. Ahora bien, el aspecto del planeta cambia con el tiempo. El primero en darse cuenta fue Wegener, tras desarrollar la teoría del movimiento continental. Basándose en la posición actual de los continentes, intentó encajar el fragmentado rompecabezas de la Tierra hasta llegar al supercontinente Pangea. Esta teoría no solo revolucionó la geología, sino que dio más pistas sobre nuestra evolución. La interacción de las placas tectónicas, además de explicar los fenómenos geológicos del planeta, también ha condicionado el desplazamiento de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo. Si hacemos un breve retroceso en nuestra historia, veremos cómo la búsqueda de tesoros naturales ha influenciado en el desarrollo de los grandes imperios y cómo las civilizaciones han ido migrando en función del territorio. En la actualidad sigue pasando lo mismo. ¿Cuántas disputas están todavía abiertas por el petróleo y cuántas catástrofes naturales han condicionado nuestras vidas? Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la historia de nuestro planeta se fundamenta a través de las placas tectónicas, tal vez deberíamos verlas como las mensajeras de nuestra historia, puesto que hoy, como ayer y mañana, somos fruto de todo este movimiento. La historia de la vida se ha visto afectada e influenciada por el lentísimo movimiento de las placas durante millones de años, y si estos movimientos hubieran sido distintos, también lo habría sido la historia de la vida, sin duda.
Richard Forti es paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres. Hoy en Redes nos sumergirá en su particular visión de la geología para contarnos la historia íntima de la Tierra. ¿Cómo se llegó a este descubrimiento? Porque esta es verdaderamente la esencia. Por tus palabras me percato de que lo que realmente lo rige todo es la tectónica de placas. Es decir, eso es lo que explica a dónde vamos, cómo vivimos, qué, quién, cómo. La tectónica de placas sirve realmente para sintetizar 1 millón de observaciones dispares realizadas en todo el mundo. Podría decirse que las pruebas, en cierto modo, siempre estuvieron allí. Hubo constancia de ello mucho antes que nuestro conocimiento actual. Por ejemplo, un gran geólogo austríaco llamado Edward Suess se percató de que los fósiles encontrados en Sudamérica eran extremadamente parecidos, idénticos de hecho, a los fósiles descubiertos en África y en la India peninsular. Y se dio cuenta, y esto fue a caballo entre el siglo XIX y el XX, de que eran tan parecidos, aunque ahora tuvieran océanos entre medio, como sabes, que sin duda debieron haber formado parte en algún momento de una masa continental continua que él denominó Gondwana, un término que seguimos utilizando. Lo que se le escapó a Suess es que el motivo por el que eran tan parecidos es que en algún momento estuvieron unidos y se habían separado. Esta es la explicación de la tectónica de placas. Él pensaba que formaban una masa de tierra continua y que los océanos eran los puntos donde parte de este continente se sumergía, se había hundido para crear el fondo marino. En esa época era un juicio perfectamente racional. Lógico. Pensamos que la Tierra es algo bastante fijo, pero entonces pasa algo terrible como un volcán que entra en erupción o un terremoto, y nos lo cuestionamos durante una generación o dos, hasta que lo olvidamos. Vayamos para arriba. El manto. En tu libro fascinante lo llamas el inconsciente del planeta. Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es el inconsciente del planeta? Pues bien, se parece en cierto modo al inconsciente por el control que tiene sobre nuestro comportamiento, aunque sea profundo y desconocido. Se podría decir que es el manto que controla los movimientos de las placas litosféricas. De las placas. Que constituyen la parte exterior de la Tierra. Así que la historia del mundo, la forma del mundo, se ha visto gobernada por lo que sucede en las profundidades del manto durante grandes lapsos de tiempo geológico. Pero, por supuesto, la mayoría de la gente simplemente desconoce la existencia del manto. Está fuera del alcance de nuestra vista y casi fuera de nuestra mente, algo parecido al inconsciente. Pero mueve las placas, dices. ¿Las mueve realmente? Sí, hay quien dice que se mueven a la misma velocidad a la que crecen las uñas, lo cual no es muy rápido si piensas en el tamaño del mundo. Pero eso nos permite apreciar la inmensidad del tiempo geológico, ¿verdad? Solo hay que pensar, esta es la velocidad a la que crecen mis uñas y esta es la distancia que separa Sudamérica y África. Piensa por un momento en el tiempo que eso implica. Eso te dará la escala. Y hay cosas que se pueden predecir, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, te he oído decir en alguna ocasión, dentro de tal vez 100 millones de años el Océano Pacífico quedará subducido. Subducido, sí. Subducido, y que América y Asia se unirán de nuevo. Y tendremos una nueva Pangea. Volveremos a no tener... Sí, eso es. Inevitablemente otro supercontinente, como el que hubo hace 250 millones de años, Pangea, se formará como consecuencia de los continuos movimientos de las placas. De hecho, la gran historia del mundo, que transcurre durante 4.000 millones de años, es la historia de los continentes juntándose y separándose de nuevo, y luego acercándose otra vez a medida que cambia la configuración de las placas tectónicas. Y me dirás, o alguien podrá decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sabes? Porque, claro, pasó hace mucho tiempo, pero la cuestión es que esto es lo que ha hecho que el mundo sea como es lo que ha producido las cordilleras, los tipos de roca.
La vegetación. La vegetación, en último término, en colaboración con el clima, por supuesto. Así que se trata de la auténtica realidad de la Tierra, y me parece que esto no se tiene en cuenta lo suficiente. Los neurólogos dicen ahora, están descubriendo y nos recuerdan que quizá el 90% de lo que hacemos lo hacemos de manera inconsciente. De algún modo, la parte consciente del cerebro casi no interviene. Lo que cuenta es el inconsciente, el que rige todo esto, nuestro comportamiento. Y tú sostienes algo un poco similar con relación a la Tierra, donde estamos, la vegetación que tenemos. Todo esto es el resultado de cosas que no percibimos. Y de millones de años, millones y millones de años de evolución del planeta. Porque la gente se ha acostumbrado bastante a la idea de que la vida ha evolucionado. Bueno, aunque algunos no lo acepten. Pero es que el propio planeta también ha evolucionado. Y, por supuesto, la vida y el planeta han estado íntimamente ligados desde que surgió por primera vez la vida, hace 3.000 millones de años. Así que, hasta cierto punto, la vida ha sido un pasajero en estas placas en movimiento. Una asignatura pendiente en los museos de la ciencia, no de aquí, sino de todo el mundo, era representar la geología. Nos dedicamos a hacer expediciones por todo el mundo y rebanar pedazos de roca, descubriendo en particular pues, que un trozo auténtico de roca pues, es incluso más barato que intentar hacer una copia en resina, ¿no? En realidad cada pieza es una expedición y cada expedición tiene una historia. Este corte en particular era el fondo de un glaciar, son lo que se llaman barbas glaciares, y es el sedimento que cae según sea invierno o verano. Cuando es invierno la superficie está helada del lago y solo cae lo que está en suspensión. En cambio, en primavera se deshiela y entran ríos y riachuelos turbulentos. Así se va formando una historia que queda grabada en la roca sedimentaria. Estas barbas son las más perfectas y las más bellas que hay en todo el planeta. Pertenecen a un yacimiento que se llama Itu, en la provincia de Sao Paulo, en Brasil. La museología en que se basan estos pedazos es unir una pieza real con un fenómeno real, para que en la mente del visitante se produzca algo así como una colisión de comprensión súbita. Es decir, que si uno va por una carretera, por ejemplo, para hacer una carretera han tenido que cortar la montaña y queda un talud a cada lado. Si uno ha estado antes aquí en Cosmocasa, pues se puede observar el talud y explicar a familiares y amigos cuál es el origen del paisaje que están atravesando. España no siempre fue una península. Hace muchos millones de años, más de 100 millones de años, era una isla. Y llegó un momento que colisionó con Europa. En el momento de colisionar con Europa se levantó un repliegue que son los actuales Pirineos. Bajo los Pirineos todavía está la sal del mar que separaba España de Europa. Y aquí hay una novedad radical, y es que hasta ahora en un museo se podía mirar, se podía tocar, se podía oler, pero nunca se podía lamer. Aquí, para comprobar que es sal, uno puede humedecerse el dedo, pasarlo por la piedra y luego comprobar que efectivamente el blanco, por ejemplo, es sal de cocina. Estos estratos que muchos viajeros interpretan que son de origen humano, terrazas